Hola, en este video vamos a ver un contador sincrónico, genérico, binario, módulo potencia de 2, con reset sincrónico y habilitación. Las salidas van a ser el estado, o sea el valor de la cuenta, y la señal de cuenta terminal. Les había comentado en un video anterior que es muy útil esta señal porque generalmente los contadores se usan para disparar otro proceso. Entonces necesitamos una señal que nos avise cuando terminó la cuenta. Y la señal de habilitación también es usual que la tengan los contadores porque en algún momento se necesita que no sigan contando pero retengan el estado de la cuenta actual. Así que este contador es el más completo que vamos a ver. Responde al diagrama de estado siguiente. Con el reset, como va a ser sincrónico, cuando llega el pulso, el flanco creciente de la señal de clock, le va a dar un estado inicial. Normalmente ese estado es el que tiene todos los unos en 0. El ejemplo está hecho para 3 bits, así que en este caso es 0, 0, 0. Si la señal de habilitación, que acá llamé en, es igual a 0, o sea que no está habilitado, retiene el estado. Si esa señal está en 1 y viene un flanco creciente de la señal de clock, pasa al siguiente estado, el 001. Si está en 0, retiene el estado. Si está en 1 y viene un flanco creciente de la señal de clock, pasa al 010. Si está en 0, retiene el estado. Y así sucesivamente hasta llegar al último estado, que es en este caso 111. Acá tiene que producir la señal cuenta terminal, que es un pulso en 1, o sea, un pulso de la duración de un clock entre un flanco creciente y el siguiente. Si está habilitado y llega un flanco creciente la señal de clock, se avanza al estado inicial. En este caso, cuenta terminal vuelve a su estado de 0. Bueno, vamos a ver entonces el diseño para este contador. Tiene la library EEE, el package Standard Logic 1164, el package Numeric Standard, porque vamos a usar una señal de tipo unsigned y porque hacemos también una operación aritmética. En la entidad tenemos generic n de modo tipo positivo, positive, con un valor de inicial de default 3. Ese valor lo elijo porque luego voy a simularlo. Entonces, para el simulador es conveniente tener un número bajo en n, que es la cantidad de bits del contador. Las señales de los ports de entrada son clock I, reset, que me va a permitir dar el estado inicial, la señal ENA, subí siempre, que permite en caso de que no esté habilitado retenga el estado, y los ports de salida QO, que es el estado o valor de la cuenta, y TCO, que es la cuenta terminal. En realidad está como en inglés, es terminal count, de ahí viene el nombre. En la arquitectura, en la parte declarativa, tenemos la señal auxiliar Q, que ya habíamos visto en el video anterior, de tipo unsigned, y ahora agregamos una constante, constant M por módulo. El módulo lo podemos calcular en función de la cantidad de bits, dado que es un contador de potencias de 2. Entonces 2 a la n me va a dar el módulo. Quiere decir que a esta constante la defino por un lado como positive y luego con dos puntitos igual le doy un valor que va a depender de n, 2 elevado a la n, que es asterisco asterisco, de manera que cuando se cambie n automáticamente se recalcula el valor de la constante m. En la parte del cuerpo de la arquitectura tenemos un proceso explícito que lo llamo contador y que se dispara por la señal de clock. Solamente en la lista de sensibilidad va a estar esta señal, dado que el diseño es totalmente sincrónico. Habíamos visto que después tenemos que esperar que
se haya producido un flanco creciente de la señal de clock. Eso lo hacemos con if y averiguamos el valor de verdad de la expresión rising edge, que es una función a la que se le da como argumento la señal de clock. Si es verdadero, o sea, si se produjo el flanco creciente de clock, entonces vamos a poner otro if donde vamos a ver el valor de verdad de esta comparación. Si reset está en 1, o sea, si reset está activo. Si reset está activo, le tenemos que dar el valor inicial a la cuenta, de manera que la siguiente instrucción, según vimos en el diseño anterior, aux x q le damos el valor 0 con others. Y ahora vamos a agregar una condición que no estaba en el diseño anterior, else if, y acá averiguamos si ENA está en 1, porque si está habilitado, entonces debe contar normalmente, como habíamos visto. Aux q es igual al aux q anterior más 1. Y fíjense que luego no estamos contemplando todos los casos posibles. No hay ningún else para los demás casos. Directamente terminamos con en if. Y recordemos que en el if, por ejemplo, cuando no están todos los casos especificados, lo que hace el VHDL es memorizar. Y justamente lo que queremos que haga. Si no está especificado, cuando ENA su i vale 0, por ejemplo, lo que va a hacer es retener el estado de aux q. Luego cerramos el otro if, cerramos el proceso y tenemos dos procesos implícitos para darle el valor a las salidas. El primero lo habíamos visto ya en el ejemplo anterior, le damos el valor a la señal del port QO. O sea, le asignamos la señal auxiliar aux x a QO haciendo un casteo. La novedad es la señal terminal count. A terminal count le vamos a asignar un 1 cuando se llegó al valor máximo de la cuenta, o sea, cuando aux x q sea igual a m menos 1. Por eso está la constante m definida. Ya vimos que cuenta de 0 a 7, entonces m es 8, de manera que acá estamos comparando aux q con 7. Si no llegó a ese valor, en todos los demás casos va a valer 0. Bueno, acá lo que les quiero comentar es que en el simulador esta comparación va a dar un warning de meta value. ¿Por qué? Vamos a ver, en primer lugar vamos a ver cuando funciona bien, así se entiende. Cuando funciona bien, fíjense, llega al flanco creciente de clock, que es el primer flanco, y ese flanco corresponde al primer pulso, porque es donde ponemos en 0 la salida. Entonces, si está reseteado, que debe de estar, porque el diseño lo tenemos que hacer activando reset antes que nada, ponemos en 0 la salida, o sea, a través de aux q, ¿no? Entonces, acá cuando pregunta para asignarle ese valor a TCO, aux q va a valer 0. Entonces, 0 lo compara con 7, el valor de verdad de esta comparación va a dar false, entonces la salida va a valer, TCO va a valer 0, de acuerdo con lo esperado. La segunda, cuando viene otro flanco de clock, el segundo, reset ya no va a estar activo, entonces va a preguntar si está habilitado. Bueno, supongamos que estamos contando normalmente está habilitado. Si está habilitado, se incrementa el valor de aux q. Entonces, en ese caso, aux q, por ejemplo, puede valer 1, lo va a comparar con 7, va a dar como valor de verdad esta comparación false, entonces TCO va a valer 0. Y así va a seguir funcionando sin ningún problema. ¿Dónde está el problema de metaestabilidad? Es antes de que llegue el primer flanco creciente de clock. Porque la señal aux q
antes de ese flanco no tiene ningún valor. Como vimos acá, AUX-Q no tiene ningún valor porque es un cable, no se le puede dar un valor. Más ese cable, que en realidad son 3 cables, van a ser las salidas de los flip-flop. Así que, ¿qué pasa con el simulador? El simulador va a hacer esta comparación y va a ver que m-1 es 7. AUX-Q no tiene valor, no puede hacer la comparación, no puede decir si es true o es false. Lo único que puede decir es que sabe que va a evolucionar o a 0 o a 1, pero a cuál de los dos no. Entonces emite un warning de meta value, porque se dice meta estabilidad, un estado que no es intermedio entre 0 y 1 y no se sabe a cuál de los dos puede evolucionar. Está muy bien que nos avise a través del warning, porque nosotros tenemos que analizar el warning y ver si realmente en nuestro diseño es o no importante. Ahora lo vamos a analizar en el hardware para ver que realmente no nos importa. Está previsto que empiece a funcionar correctamente el contador después del primer flanco creciente de clock, después de que se activó el reset y tenemos un estado inicial. Que antes de ese estado las salidas de los flip-flop no se conozcan y por lo tanto tampoco la señal AUX-Q ni TCO, no nos importa realmente. Pero les quería contar esto porque cuando uno ve ese mensaje del simulador sorprende y a veces no se sabe bien qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora el compilado y el circuito generado justamente para comprobar que no es importante el warning que vamos a ver después en el simulador. Lo que sí vamos a ver son los warning que corresponden a la compilación. Tenemos uno crítico, como vimos siempre tiene que ver con el hardware que no tenemos conectado. Estos son los usuales también, de manera que vamos directamente a Tools, Netlist Viewers, Technology Map Viewer Post Mapping. Vamos a View, Full Screen, View nuevamente, Fit in Window. Analizamos la señal de clock, vemos que llega directamente a todos los flip-flop porque el diseño es sincrónico. Vemos que la señal de reset que habíamos visto en el diseño anterior va directamente a la lógica combinacional, también porque el diseño es sincrónico. Vamos a analizar la salida TCO. Vemos una celda lógica combinacional, vamos a ver el contenido con Display Content, es una AND de 3 entradas. Esas entradas son las salidas de los flip-flop, que se llaman auxiliar Q, 0, 1 y 2. Y esas señales llegan directamente a el estado de la cuenta. ¿Qué pasa en este diseño cuando no ha llegado todavía el primer flanco creciente de clock? Los flip-flop vemos que las señales asincrónicas de preset y clear no están usadas, de manera que la salida de los flip-flop cuando se les da alimentación tienen un estado que es desconocido para nosotros. Entonces esta compuerta AND va a tener todas sus entradas en un estado no conocido, por lo tanto la salida tampoco es conocida. A nosotros el hecho de que TCO sea desconocido antes del primer pulso de clock no nos interesa, porque el contador va a funcionar correctamente una vez que con reset activo y el flanco creciente de clock le demos el estado inicial. Con reset activo vamos a tener todas las entradas preparatorias de los flip-flop en 0. Y con la señal de clock, cuando llegue el flanco creciente, ese 0, después de un tiempo de propagación, se va a trasladar a la salida Q, que en este caso se llama AUX-Q 0, 1, 2 y 3. Entonces, la AND va a tener las 3 entradas en 0, la salida va a ser 0 y eso es lo que esperábamos, que es correcto con el funcionamiento. Entonces el warning que nos informa el simulador no
nos importa realmente. El circuito va a funcionar según lo que queríamos. Vamos a ver rápidamente el contenido de las demás celdas combinacionales lógicas. En la parte del reset ya la analizamos en el ejemplo anterior. Ahora vemos que hay un XOR que tiene una entrada con la señal que no habíamos usado antes, que es la habilitación. Ahí tenemos que el fan out es 3, porque llega esa señal a las 3 celdas lógicas combinacionales. Y la otra entrada es la realimentación de la salida del flip-flop 0, que es el que estamos analizando. ¿Qué función cumple la XOR? Bueno, cuando está habilitada en 1, va a complementar la salida del flip-flop que se está realimentando, generando a la salida del flip-flop en el próximo clock una señal que va a ser periódica y de un periodo la mitad de la frecuencia del clock. Para el segundo flip-flop, o sea el que se llama AUX Q1, en realidad tenemos los mismos bloquecitos y le agregan una AND de más. ¿Por qué? No solamente va a tener en cuenta la salida del flip-flop que estamos analizando, sino que también va a tener en cuenta, fíjense, la salida del flip-flop anterior. Esto hace que la señal periódica que genera tenga una frecuencia la mitad del flip-flop anterior, o sea, un cuarto de la frecuencia del clock. El tercer bloquecito debería tener la misma estructura, pero en lugar de entrar la salida del flip-flop anterior, tiene que entrar la salida de los dos flip-flops anteriores. Entonces, para eso necesita una AND de 3 entradas. ¿Por qué no puso en esta celda lógica también la parte del reset, esta AND? Y sin embargo, fíjense, la puso en otra celda lógica. Bueno, acá hay que recordar que yo seteé el Quartus para la FPGA Cyclone 2, que es la que yo uso. Las celdas lógicas de esta FPGA tienen un máximo de 4 entradas y una sola salida. Por eso, como esta otra compuerta necesitaba agregar entradas, tuvo que usar otra celda lógica. El funcionamiento entonces es el mismo que el que ya expliqué. Explicado todo el circuito, espero que les sea útil. Si es así, por favor, si ponen me gusta, los espero en el próximo video y muchas gracias.